Be strong. Quiero empezar por felicitar a nuestra hermana Isabel, que el viernes fue su cumpleaños. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas felicidades, Isabel. Espero que te la hayas pasado muy, muy bien. Y ayer también hubo fiesta con Betty. No la veo a Betty. ¿No está por acá? Ah, ok. Y pues muchas felicidades a Betty. Vamos dándole un fuerte aplauso también a Betty, que ayer fue de gran bendición el festejar su cumpleaños. Amén. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que te has sentido que de repente te quejas de muchas cosas. Cuando llegas a la iglesia, llegas con muchas cosas en tu mente y hay cosas que tienes que trabajar en tu interior, ¿no? Y de repente te puedes quejar pues, por cosas que hay en tu vida, te puedes quejar por tu salud, por tu trabajo, por problemas de dinero, por situaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, quizás los que estén estudiando en las escuelas, por un maestro o inclusive dentro de la iglesia, ¿no? De quejarnos de algún hermano, de que no me saludó, de que no pasa tiempos conmigo, o que nos quejamos de muchas cosas, ¿no? De que de repente nos llegan a invadir en nuestro corazón. Y cuando me ha pasado eso a mí, yo me he sentido cansado, agobiado, triste. No sé si alguna vez te ha pasado a ti algo así, que te sientes que te quejas, pero cuando te quejas te sientes agotado, te sientes frustrado y de repente hay cosas que necesitamos cambiar en nuestro interior. El título de la clase de hoy es El poder de un alma agradecida. Y la gratitud, pues es un sentimiento de aprecio, de agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. Aquí quiero que me acompañen a una escritura en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 13. Dice la escritura: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Perdón, me fui a 3. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, por medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Y dice que pues Dios, en el versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Pero ¿realmente queremos hacer la voluntad de Dios? Que realmente has sentido el llamado y dices, no quiero, estoy a gusto, estoy cómodo, necesito trabajar y ganar más dinero, necesito estar con mi familia, necesito darme más tiempo a mí, y dejamos a un lado el hacer la voluntad de Dios. ¿Realmente queremos servir a Dios? ¿Queremos servir a su iglesia? ¿Queremos servir a sus hijos de Dios? Y muchas veces no ha sido así. Muchas veces en mi corazón ha habido egoísmo, ha habido orgullo. Piensa en el tuyo, realmente cómo es en nuestro corazón. Y a veces nos quejamos de que otra vez tengo que ir a hacer esto, ahora o yo, y los demás hermanos qué, y nos quejamos en ese sentido. ¿Cómo sería que todos pudiéramos participar en el servicio a Dios?
¿Cómo sería eso? Sería increíble que todos estuviéramos participando. Y obviamente la vida de una iglesia en armonía depende de una buena comunicación entre los miembros de la iglesia, ¿no? Y para ello es clave hacerlo sin quejas y también hacerlo sin contiendas. Y en ese sentido es porque luego a veces hay mala comunicación o malas interpretaciones dentro de la comunicación entre miembros de la iglesia y se generan actitudes y no se arreglan. Ay, ¿cómo le voy a decir? Y empezamos de esa manera a no tener esa armonía por una falta de comunicación, por cobardía, de no afrontar y decir, oye hermano, me sentí lastimado o lastimada por lo que dijiste o por lo que hiciste, ¿no? Y no lo hacemos. O sea, es algo que necesitamos no quejarnos, sino afrontar nuestro corazón y hablar y decir, ¿sabes qué? Me siento de esta manera. Pero dice también que nosotros brillamos como las estrellas, ¿no? Es decir, una luz. Y la luz viene de tener un alto nivel moral, de tener una manera de vida de manera irreprensible, que no te reprendan, y es decir, un estilo de vida que tiene la finalidad de agradar a Dios. Siempre esa debe ser nuestra finalidad, agradar a Dios. Cuando tú tienes en tu corazón el agradar a Dios en todas las áreas de tu vida, tú vas a brillar como las estrellas. Dice que es en un mundo de una generación torcida y depravada. ¿Por qué lo menciona así la Biblia? Porque tenemos un corazón que nada más pensamos en nosotros, egoístas, pensando en nosotros, y es una generación depravada que cuando tú piensas en ti mismo, piensas en satisfacer tus placeres, piensas en ver cómo aplastar a los demás para tú sobresalir, y es una generación depravada. Pero lo que Dios dice que cuando tú quieres agradar a Dios, vas a brillar en medio de una generación llena de oscuridad, llena de situaciones diferentes a la que Dios quiere. Por eso es importante poder agradar a Dios, pero también para cumplir la misión para la cual nos aparta y nos santifica. Pero, ¿cuál es tu misión en el reino de Dios? ¿Te has puesto a pensar cuál ha sido tu misión dentro del reino de Dios? ¿Qué ministerio estás sirviendo? ¿Realmente quieres y gustas agradar a Dios sirviendo en algún ministerio para Dios? Cuando vivimos sirviendo en el reino de Dios, que es su iglesia, nos gozamos en hacer su voluntad y realmente vivimos agradecidos porque dice que Él nos santifica. Él cada vez nos va puliendo nuestro corazón, cada vez nos va ayudando internamente en las necesidades que tenemos. Y en vez de queja, nos ayuda a ser agradecidos a Dios. Quiero que me acompañes a otra escritura en Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y dice en el versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y podemos analizar y entender que la palabra de Dios tiene esa riqueza. Es la palabra que no puede ser más sabia porque viene de Él, viene de Cristo esa palabra. Y no puede haber ninguna otra palabra más sabia que la palabra de Jesús, que es la sabiduría de Dios. Imagínate
Dios te está dando esa riqueza a tu vida. ¿La aprecias? ¿La gozas? ¿Te deleitas en ella? Muchas veces no nos deleitamos en ella. Muchas veces no la apreciamos porque pensamos más bien en las redes sociales que en estar leyendo la Biblia. Muchas veces pensamos en trabajar, levantarme más temprano porque tengo que hacer muchas cosas, que leer la Biblia. Y muchas veces esa riqueza de Dios no la apreciamos. Y esa sabiduría dice que la vamos a tener nosotros, te va a ayudar a ser más sabio, te va a ayudar a instruirnos y aconsejarnos entre nosotros. Y eso tenemos que para apreciarlo y valorarlo, de pasar tiempos entre nosotros para aconsejarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. El privilegio de la palabra en las relaciones fraternales, pues debe demorar primero su palabra en nosotros, en realmente que habite la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ayudar a alguien y poder fortalecerlo. Debe morar en abundancia, en el sentido de que esa riqueza va a transformar mi corazón y mi mente, dejando la queja, dejando las mentiras, dejando los pensamientos impuros y dejando el odio y dejando muchas cosas que constantemente hemos traído en nuestro corazón. Y esa es la gran abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debe morar para enseñarnos, nos va a enseñar a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es como debe de morar su palabra en nuestro corazón. Debe morar para exhortarnos, para animarnos, para transformarnos. Debe su palabra también inspirar la alabanza, ¿no? La alabanza a Dios, alabanza con el corazón. Porque muchas veces cantamos, pero sin el corazón, cantamos por cantar, no ponemos el corazón. Necesitamos poner el corazón para alabar a Dios, alabanza con salmos, alabanzas con himnos y cánticos espirituales, alabanza con agradecimiento a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios? Piensa, el hecho de estar aquí el día de hoy es una gran bendición, porque tenemos vida. Y a veces decimos, pues es un derecho que tengo, ¿no? De nacer, de vivir, pero no pensamos que es la voluntad de Dios el que tengamos vida. ¿Cuántas personas el día de hoy murieron? Y no somos agradecidos en decir, gracias Dios por un día más. Gracias porque tengo vida. En el versículo 16 dice, con gratitud en el corazón. Y esa gratitud debe ser en el corazón, porque en el corazón es donde está dentro, interno, lo más profundo de nuestro ser. Y cuando lo hacemos de esa gratitud, estamos tan agradecidos a Dios, estamos tan felices, tan gozosos, porque Dios nos bendice, porque Dios está con nosotros, Dios nos llena de sabiduría, Dios nos fortalece, Dios nos ha ido dando muchos beneficios, muchas bendiciones. Dice el versículo 17, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio de Jesús. Dios nos bendice. Dios dice que debemos de dar gracias al Padre por medio de Jesús, y necesitamos que nos recuerden en que necesitamos ser agradecidos. A veces no somos tan intencionales en ser agradecidos con Dios. Y nos recuerda la palabra de Dios. Den gracias en todo a Dios Padre por medio de Jesús. A menudo no apartamos un tiempo para ser agradecido con Dios ni con los demás. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, hoy voy a orar y voy a agradecerle a Dios todo lo que me ha dado? ¿Cuándo fue la última vez que en tu corazón hubo ese agradecimiento por gente cercana que benefició tu vida de una manera positiva, que te ayudó en algo? ¿Cómo ha sido? Yo quiero compartirte de una persona agradecida, donde se reflejaba el poder de un alma agradecida. Quiero que me acompañen en Salmo 103.
versículo 1. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y el salmista dialoga consigo mismo, ¿no? Alaba. Dice, alaba, alma mía, al Señor. O sea, tenía un diálogo interno. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Él toma la decisión de alabar a Dios. En el versículo 1 dice, todo mi ser. Significa todo lo interior, todo lo que está dentro de mí. El salmista está involucrando todos sus pensamientos, todos sus recuerdos, toda su mente, sus emociones y toda su persona en esta ofrenda que está dando de adoración, de agradecimiento a nuestro Padre Dios. Y en el versículo 2 dice, no olvides. Llama la atención la tendencia que tenemos a olvidar, en ser agradecidos con Dios. Piensa en cuántas cosas no has sido tan agradecido con Dios. Por mi casa de repente a veces se ponen los pajaritos cantando y dices, qué agradecido debo de estar por escuchar los pájaros cantar, por un amanecer. Tantas cosas que tenemos que agradecerle, porque tenemos un trabajo, tenemos un techo donde vivir, tenemos una familia, una esposa, un esposo, amigos, una familia. Y qué especial que tengamos la familia de Dios, que estemos dentro de la familia de Dios y que Dios constantemente nos ayuda y nos habla a nuestro corazón. Y por eso tenemos que no olvidar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuándo olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Cuando somos egoístas, cuando somos orgullosos en el corazón, cuando somos ingratos, ¿no? Somos olvidadizos porque no agradecemos o no percibimos o no agradecemos lo que Dios nos ha hecho. Vivimos un día tan rápido, tan acelerado, que no nos detenemos a pensar qué Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué necesito agradecer el día de hoy a Dios? La palabra hebrea traducido, que en el versículo 2 habla acerca de beneficios, significa hechos de bondad. Es decir, Dios nos da hechos de bondad a tu vida, a mi vida. Y el salmista enumera específicamente los beneficios que lo motivan a esa alabanza a Dios, a tener esa gratitud en su corazón. Y empieza con el beneficio más grande, ¿no? El salmista habla del perdón de los pecados. Qué especial sentirte perdonado, sentir una losa menos y sentirte ligero, sentirte contento de que Dios te haya perdonado. Y obviamente es un motivo para glorificar a Dios porque tenemos la seguridad de que todos nuestros pecados son perdonados. Imagínate tu vida sin el perdón de Dios. ¿Te acuerdas de antes de llegar a la iglesia cómo vivías? Pues vivías con vacío, con tristeza en tu corazón, porque tu vida no marchaba bien. Y el segundo beneficio es la sanidad. Varios pasajes de los Salmos hablan de un Dios sanador, pero también Jesús dedicó mucho tiempo también a sanar enfermos. Dolencias viene de una palabra que significa todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Y a veces pensamos, ¿y qué pasó con la medicina? Sí, también Dios utiliza la medicina y utiliza muchas cosas, pero se ha visto que a través de las emociones, de los pensamientos, nos enfermamos. Y Dios, cuando a través de su palabra nos da ese gran regalo
de transformar nuestro corazón, nuestra mente, transforma nuestro ser y muchas veces nos sana. Y otras veces no nos sana porque a veces nosotros no vamos a Dios, porque nosotros no nos aferramos a su palabra, porque nosotros no buscamos ser sanados por Dios. Y yo sí creo el poder de Dios, no hay nada imposible para Él. Dice que Él nos rescata, dice que el lenguaje del Éxodo también es rescatar en el Éxodo y se utiliza para otros hechos de Dios en la vida de su pueblo. Aquí algunos prefieren traducir como corrupción, pero realmente la palabra es pozo. Y el salmista probablemente se refiere a una crisis que lo llevó cerca de la muerte. Entonces es como muchos de nosotros pueden testificar de ser sacados de un hoyo, de una desesperación espiritual y de una desesperación moral. Yo en lo personal, yo así me sentía antes de llegar a conocer de Dios, como un hoyo donde mi vida sufría, mi matrimonio sufría y Dios nos sacó de eso. Dios transformó mucho nuestro corazón. Y por lo mismo dices, ¿cómo no ser agradecido de donde Dios te sacó? De un pozo, de un hoyo donde no encontrabas cómo salir de ahí. Y sin embargo fue Dios tan grande y tan bueno que te sacó de ahí. Y en el versículo 4 y 5 dice, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y dice que te cubre de amor y compasión cuando te saca de ese hoyo. Qué especial poder sentir el amor de Dios en tu corazón, de poder sentir esa compasión y que cómo Dios te cuida y está constantemente ayudándote. Pero la pregunta, ¿nos dejamos ayudar? ¿Nos dejamos que Dios nos ame? ¿Nos dejamos que Dios tenga esa compasión por nosotros o nos alejamos? Porque muchas veces es lo que ha llegado a pasar, que nosotros nos alejamos, pero Dios está cuidándonos. Y dice que nos colma de buenas cosas para nuestra vida. Y el águila es un símbolo de fuerza y de vigor. Es decir, que seremos como águilas, como con esa fuerza, con ese vigor. Y cuando somos agradecidos, tenemos esa fuerza y ese vigor. Imagínate el poder de esta alma del salmista tan agradecida. Porque se nota que hay poder en su vida alabando a Dios. Cuando tú te quejas, te sientes apachurrado, triste, agotado. Pero piensa cuando has sido agradecido con alguien que te dio un beneficio, ya sea Dios o alguien en personal, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido alegre? ¿Te has sentido feliz? Decirle, gracias hermano, gracias Dios, por esto que no me esperaba de ti. Y ha sido muy especial poder recibir estos beneficios de parte de Dios. Y lo importante es recordar que es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien nos ayuda y nos da estos beneficios. Y el alma obviamente responde con gratitud. Cuando recibimos los beneficios de Dios, tenemos que responder con gratitud, con amor a Dios. Y vamos a ir a otra escritura en Santiago 1:14. ¿Vienes despierto, iglesia? ¿Sí? Santiago 1:14 al 18. Dice la escritura. Todo lo contrario, bueno, lo podemos leer desde el 13. Dice, que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado.
Y el pecado, una vez que ha sido culminado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y aquí Santiago está comparando la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Dice que no puede ser el autor de las tentaciones. Y muchas veces es muy fácil cuando nos quejamos o cuando vemos nuestro pecado, culpar a alguien, ¿no? Culpar a alguien de las tentaciones, de que caí, es que es Dios, es que es mi esposa, es que es mi hija, es que es mi trabajo. Y muchas veces nos victimizamos y culpamos a los demás, pero no tomamos nuestra propia responsabilidad de lo que hicimos, ¿no? Hoy en día mucha gente tiene actitudes con Dios porque dice, el mundo es un caos y cómo Dios lo permite, ¿no? Pues es que el caos lo ocasionamos cada uno de nosotros, cada persona. Dios nos da el libre albedrío y cada uno somos responsables de lo que pasa en el mundo. Y en mi entorno yo tengo que asegurarme de mi responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué necesito transformar con Dios? Porque yo solo no lo puedo transformar. Necesito de Dios para que transforme mi corazón. Y el ser humano no puede achacar a Dios su condición pecaminosa. Cada uno tiene que ser responsable de su condición. Obviamente el pecado es a través de nuestra propia pasión incontrolable y aparte junto con nuestra voluntad. Y Santiago nos advierte, no se dejen engañar, porque luego de repente pasa en nuestra mente ideas erróneas que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y las estamos pensando y trayendo, pero no vamos a la palabra de Dios para ver si lo que yo pienso es correcto delante de lo que Dios está diciendo, ¿no? Y dice la palabra, no se dejen engañar, sería mejor traducirlo como, no seas engañado. Porque la palabra panao significa ser engañado, embaucado, engatusado. Por eso es importante que podamos conocer la palabra de Dios, porque Dios no quiere que salgamos engañados en nuestras vidas, que Satanás, el mentiroso, nos engañe. Dios quiere que realmente podamos entender su voluntad, que podamos ver la verdad, y la verdad solamente la tiene Dios. Por eso es importante de entender y estudiar la Biblia a profundidad en nuestro corazón, atesorarla y poder entender que Dios es quien nos ayuda. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, agradecidos de lo que Él nos da y de lo que Él nos advierte. Decir, no se engañen, que no los embauquen, que no los engatusen. Dios es el dador de todo lo bueno. Dice que Dios nos da dádivas, dones, es decir, regalos, especialmente la vida eterna. ¿Tú quieres la vida eterna? Dios nos la da, nos la regala, pero tenemos que asegurarnos de seguir teniendo nuestra salvación, de no perderla, de realmente enfocarnos en lo que vale la pena, que es seguir la palabra de Dios. Y Dios hace todas las cosas que ayuden para bien de los que nos aman, ¿no? Dice en Romanos 8 que Dios hace todo lo bueno y todo lo prepara para nuestro bien. Y en todo Santiago quiere que dependamos de Dios. A veces no todo dependemos de Dios, ¿no? Yo de repente cuando voy a alguna plaza o al aeropuerto, o algún lugar donde no hay lugar, hasta ahora Dios, ayúdame a un lugar, ¿no? Yo sé que tú me lo vas a dar, ¿no? Hasta en esas pequeñas cosas, Dios quiere que dependamos de Él. Ahora imagínate en la vida,
¿Cuántas cosas no podemos depender de Dios? Y a veces somos orgullosos. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a conseguir. Y Santiago habla acerca de las luces celestiales, la lumbrera celestial, que es la luz. Y Dios es el Padre de la luz y es el Padre de todas las luces. Dios nos habla de que la luz es algo bueno para nosotros. Y es simbolizado, todo lo bueno es simbolizado por la luz y proviene de Dios, y en eso podemos confiar. Si no tuviéramos luz, imagínate cuántos golpes nos daríamos, ¿no? En la noche estaríamos golpeándonos, y así en nuestra vida espiritual a veces caminamos en oscuridad porque no nos enfocamos en tener la luz de la palabra de Dios, y estamos chocando y chocando en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos estamos tropezando, y por eso nos endeudamos y por eso cometemos tantos errores en nuestras vidas, porque no vemos claramente, no vemos la luz de su palabra, y podemos confiar en que es buena. Y si sabemos que de Dios viene todo lo bueno, ¿por qué nos cuesta trabajo obedecer y confiar en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo si sabemos que de Dios es todo lo bueno? Pues muchas veces pensamos que nos merecemos todo de Él, ¿no? Sus dones. Pensamos, cuando piensas que tú lo mereces, ya no haces nada para Dios. Dices, no, aquí estoy, ya llegué a su reino, que me sirvan. Me tiene que buscar mi discipulador, mi amigo. ¿Por qué el líder no viene conmigo y me ayuda? Y pensamos de esa manera, de una manera tan absurda, porque Dios no te llamó aquí para que te sirvieran a ti. Si Jesús no lo hizo, o sea, ¿cómo somos capaces de sentirnos superior a Jesús si Jesús no lo hizo? Jesús vino a servir, Jesús vino a dar, y eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a poder servirnos. Y vas a servir al Dios mismo a través de su iglesia y a través de sus hijos, de tus hermanos. Pero a veces no lo entendemos y a veces nos sentimos superiores a Dios, nos sentimos superiores a Jesús. Por eso a veces no confiamos en Dios, porque sentimos que nos merecemos todo. Y no puedes ser agradecido por algo que piensas que es tu derecho. Cuando no tienes un corazón agradecido, tu alma sufre. Tu alma sufre. Y es por eso que te sientes cansado, agotado, y tu mente se nubla. Y cuando no somos agradecidos, estamos pensando puras tonterías. Y si esto, y si aquello, y si el hermano, y si en mi trabajo, ¿por qué no me ascienden? ¿Y por qué no me aumentan el sueldo? Y si que aquello, o sea, a veces pensamos, es que mi jefe ya trae cosas contra mí, y a veces no tenemos una mejor actitud para hacer las cosas que agradan a Dios. Y a veces pensamos que todo lo que hemos ganado lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, ¿no? O que tenemos derecho a todas las bendiciones que Dios nos da. La gratitud brota de un corazón humilde. La gratitud brota de un corazón humilde, porque reconoces tu responsabilidad delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Qué posición estás delante de Dios? Pero cuando sientes que tu corazón es grande, que eres lo mejor, no va a pasar ahí. Necesitamos tener un corazón humilde y agradecido. No merecemos todo lo que Dios nos ha dado. Te pones a analizar en tu vida todo lo que has hecho, no merecemos. Por pura gracia de Dios estamos vivos. Por pura gracia de Dios nos ha bendecido. Y a veces nosotros somos malagradecidos, al menos te hablo por mi vida, que muchas veces he sido malagradecido delante de Dios. Mientras más te consideres con derechos, menos agradecido serás. La gratitud muchas veces no brota de una forma natural. Sin embargo, puedes dedicar tiempo para cada día recordar
los beneficios que tú recibiste delante de Dios. Ver a Dios y agradecerle todos sus favores. Vamos a ir a una escritura en 1 Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Dice, estén siempre alegres. ¿Cómo vamos a estar alegres cuando no somos agradecidos? Muy difícil. Pero cuando somos agradecidos y tenemos un corazón humilde, vamos a ser felices. Porque cuando tú eres agradecido, dice que el agradecimiento, dice el salmista, que era en lo profundo de su corazón. Cuando realmente somos agradecidos en lo profundo de nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, y entendemos los beneficios que Dios nos ha dado o que otras personas nos han dado, nos llenamos de gratitud y de alegría, de gozo, y ese es el poder de un alma agradecida. Ese es el poder, porque también para ser agradecidos tenemos que tener fe, creer y confiar en Dios. Y muchas veces podemos no ser agradecidos porque nos falta fe, falta que tengamos esa confianza plena y podamos entender que es Dios quien nos da todos estos beneficios. Y al cultivar una actitud de agradecimiento, seremos más felices y más fuertes espiritualmente. Debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios con regularidad por las bendiciones que Dios nos da y también por las bendiciones que otras personas nos dan con sus actos de bondad hacia nuestras vidas. Con esto podemos experimentar el poder de un alma agradecida, ¿no? Cuando realmente profundizamos y agradecemos, y obviamente cuando tú tienes un corazón agradecido, obviamente vas a tener ese poder de parte de Dios, porque Dios te cuida. Simplemente ponte a analizar, si tú tienes un hijo o un sobrino que se queja, que no es agradecido, ¿cómo lo sientes tú hacia con él? Pero si tú tienes un hijo agradecido, un sobrino, ¿cómo eres con él? Obviamente dices, wow, mi hijo es muy agradecido, y lo bendices más y te involucras más porque sabes que es agradecido. Pero cuando alguien no lo agradece, dices, ¿para qué le doy? No lo va a valorar. Por eso es importante poder tener un alma agradecida en nuestro corazón. Y algo práctico que podemos hacer para ejercer el poder de un alma agradecida, fortalecer ese músculo de agradecimiento, haz una carta de gratitud. Piensa en alguien o en varias personas que realmente han impactado tu vida de forma positiva. Y hazle una carta de gratitud. Y puedes dársela o leérsela personalmente, y obviamente vas a beneficiar a esa persona. Porque cuando eres agradecido con la persona, bendices también a la persona, pero también tú te bendices porque estás teniendo un alma agradecida. Y otra experiencia de gratitud consiste en elevar tu oración de tus propias bendiciones, afirmando y reconociendo el bien que Dios ha hecho. Puedes hacer una lista de todo lo que estás agradecido con Dios. Tu lista, le oras a Dios y le agradeces. Y es una forma de que vas a poder agradecer a Dios, tener ese poder de una alma agradecida. Quiero que me acompañes a orar, por favor. Bendito Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu gran amor, por tu fidelidad, por tantos beneficios que nos has dado, Señor. Perdónanos, papá, porque muchas veces
de tantos beneficios que nos has dado, muchos de ellos no hemos sido agradecidos, Señor. Y perdóname, papá, y perdona a mis hermanos, y ayúdanos a entender y enséñanos a ver todas las bendiciones que tú nos das, papá, y que nos ayudes a detenernos cada día un tiempo para reflexionar cuántos beneficios, cuántas bendiciones nos has dado a nuestras vidas, Señor, y cuánto agradecido debemos de tenerte a ti, Señor. Sabemos, papá, que el poder de un alma agradecida es tremendo, Señor, que podemos hacer una gran diferencia, que podemos ser esa luz en medio de un mundo oscuro, papá. Acompáñanos y guíanos, Señor, transforma nuestro corazón, Señor. Yo me imagino, papá, siendo un alma agradecida, teniendo un alma agradecida, cómo sería mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos. Seríamos una iglesia impactante, Señor. Llénanos de ti, Señor, transfórmanos y ayúdanos a ser tan agradecidos contigo y con los hermanos, Señor, con los hermanos que cada uno que sirve en los medios, en la alabanza, en la Santa Cena, los que pasan aquí al frente, con cada hermano, con el ministerio de niños. Ayúdanos a ser muy agradecidos, Señor, por su servicio. Gracias, Señor, y te agradezco todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Be strong.